Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperamos un ratito más que se están conectando. Si quieren pueden ir dejando en el chat de dónde nos visitan, de dónde están. Desde Jujuy, Ana Gabriela, desde Chubut. Bien, bien federal. ¿Quieres probar, Ana, de empezar a compartir mientras te voy presentando? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Abdala. Hoy tengo el placer de presentar a Ana María Arja. Ella, eh, Ana María es médica especialista en endocrinología, es docente de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Allende y es co-coordinadora de los departamentos de metabolismo fosfocálcico y de obesidad de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba y también es integrante del Departamento de Osteología de la FACEN. Así que, bueno, Ana, un placer tenerte con nosotros y que representes a nuestro departamento. Así que, nada, un orgullo. Bueno, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Bien. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Romina, gracias a SEMCO y a FACEM por la invitación para compartir esta charla. Y bueno, tratar de sacarnos dudas, así como me surgieron a mí cuando comencé a leer un poquito sobre el tema. El tema es hueso sano bajo músculo sano, osteoporosis por desuso, a propósito de un caso clínico, que en realidad el caso clínico fue una excusa para estudiar un poquito más sobre el tema de osteoporosis y desglosar algunas cuestiones que me surgieron atendiendo a una paciente. Vamos a la primera pregunta como para ver con qué auditorio contamos, a ver si tienen las mismas dudas que tuve yo al comienzo. Y vamos a la primera pregunta que dice, ¿cuán familiarizado se encuentra usted con el concepto de osteoporosis por desuso? Bien, A, mira, desconozco su significado, estoy poco familiarizado, estoy muy familiarizado, no tengo claro el concepto. mira, va ganando. Estoy poco familiarizado, Ana. Así que Perfecto. me parece que es un excelente disparador para que Bien. derrames luz. Bueno, vamos a ver si puedo. Avanzamos entonces. No sé Dos si espera un segundo, tenemos que terminar. Bien. vamos a finalizar la votación. Bien, si el 52% hace referencia a estar poco familiarizado Poco con familiarizado. con la Bueno, entidad. Sí, bueno, igual que yo. Ahora voy a cerrar acá. Espérate que no me estaría dejando cerrar la pantalla. Porque me sale admitir gente y se me borra todo. Bien. Em, Voy a relatar lo que pasó con esta paciente que recibí hace un par de años, mujer cis de 39 años, en pareja, con tres hijos, nacida en Córdoba, empleada administrativa, consultó por problemas tiroideos de larga data y sobrepeso, diagnóstico de hipertiroidismo, me sale esto de admitir gente, de hipertiroidismo de causa desconocida, tratada con danantisol, con una remisión espontánea al año. Aumentó de peso, 15 kilos en los últimos, había aumentado en los últimos años, tenía como antecedente patológico vejiga neurogénica y una miopatía de miembros inferiores con paresia iniciada hacía 10 años atrás, por lo cual se movilizaba en silla de ruedas. Se le había diagnosticado hacía 6 años por confirmación por biopsia genética, miopatía y no NACA. Como todavía yo hacía telemedicina, la verdad que esa fue
La cara que puse cuando me dijo que tenía miopatía de Nonaka. Por suerte no me podía ver porque no me acordaba nada de lo que era la miopatía de Nonaka. No tenía antecedentes ginecobstétricos de importancia y tampoco familiares, y sí el tabaquismo de 30 hasta el día de la fecha, cigarrillos por día o más. ¿Qué es la miopatía de Nonaka? Como dije al comienzo, no voy a desarrollar la patología, solo quisiera mencionar dos o tres características para que se conozca de cuál es la lesión y dónde se encuentra la alteración osteomuscular de esta paciente. Me fui a los libros, por supuesto, en este caso de internet. Es una enfermedad de origen genético, rara, rarísima, autosómica recesiva, de inicio tardío y invalidante progresivamente. También se la llama miopatía nonaca, de inclusión o miopatía con preservación del cuádriceps. O sea, están afectados todos los músculos de miembros inferiores, pero está preservado milagrosamente, no se sabe por qué el cuádriceps. La prevalencia mundial está estimada en 1 a 8 a 9 cada millón de personas. Su causa, bueno, es una alteración enzimática que lleva a una dificultad o un compromiso de la vía de síntesis del ácido ciálico. El número de casos en todo el mundo aparentemente es 8.000, es infradiagnosticada, se cree, y la clínica comienza entre los 30 y 40 años, compromete miembros inferiores con debilidad y atrofia de tibiales y respeta, como dije al comienzo, los músculos cuádriceps y se confirma el diagnóstico por biopsia con estudios genéticos. Y lamentablemente no existe un tratamiento farmacológico aprobado, sí medidas higiénico-dietéticas que ayudan más o menos a sobrellevar la patología. Dentro de lo que es rápidamente clasificación y el tipo de lesión que tiene esta paciente, la estaríamos incluyendo acá, en miositis por cuerpo de inclusión, miopatía de Nonaka. No existe terapia disponible, como dije recién. La alteración es la síntesis del ácido ciálico, como les dije, del ácido sí, ciálico. No voy a detallar más con respecto a esto, pero hay trabajos que están estudiando elaborar los precursores de ácido ciálico, pero en distintas fases, fase 2, fase 3, o precursores incluso del ácido ciálico más lejanos. Y hay uno que surgió en el 2023 y termina en el 2025, que es bastante prometedor. También hay inmunoglobulina 4 como con efecto inmunomodulador, solo cuatro pacientes y notan una leve mejoría en una biopsia muscular. Y la terapia génica de uso compasivo. Esta paciente, esta es una analítica súper recontra reducida de ella, aclaro, tiene muy, pero muy poca adherencia a todo. En 3 o 4 años ha ido muy esporádicamente a la consulta a pesar de la severidad de su patología muscular y ósea. En esta primera etapa se le diagnostica una tiroiditis autoinmune, se ve que tiene una disminución de la calcemia, aunque leve, un incremento de la paratormona, secundario déficit de vitamina D severo, con hipocalciuria. Y en en las primeras consultas se decide iniciar tratamiento sustitutivo con levotiroxina, incrementar aporte alimentario de calcio y de vitamina D, administrar farmacológicamente vitamina D3, controlar con su neurólogo la patología y sugerir psicoterapia porque emocionalmente esta patología, aunque ella parezca de hierro, generaba muchos trastornos emotivos cada vez que nos veíamos, aunque eran pocas veces, y le pedí la densitometría ósea. La densitometría ósea que me trajo fue esta, donde se observa alteración severísima de la densidad mineral ósea, y ahí comenzamos con esta odisea de analizar el concepto de osteoporosis por desuso. Y aquí viene la segunda pregunta que yo me hice y que la hagan ustedes, por supuesto. ¿Con qué frecuencia atiende pacientes con osteoporosis por desuso? A, nunca atendí a este tipo de pacientes. B, ocasionalmente he tratado a estos pacientes. O C, habitualmente manejo pacientes con esta patología. A ver qué opinan. Bueno, esta votación está un poquito más pareja entre ocasionalmente
y nunca. O sea que al menos el 40% refiere haber atendido en algún momento pacientes con osteoporosis por desuso. Bien. Perdón, os interrumpo un segundo, por favor, para hacer la votación, entren a votaciones, cuestionarios, no escriban en el chat, así podemos ver bien los resultados. Gracias. ¿Me avisan cuando termina, chicos? Sí, ahí finalizamos. Bien, Bien. listo, Ana. Bueno, ¿qué es la osteoporosis por desuso? Es un trastorno multifactorial caracterizado por deterioro estructural del hueso que genera alteración en la calidad del mismo y un mayor riesgo de fracturas por fragilidad, ocasionado por la ausencia de cargas mecánicas sobre el sistema musculoesquelético. ¿Dónde predomina esta alteración? A nivel de huesos en desuso o inmóviles y especialmente en miembros inferiores. Ahora, estaría bueno que recordemos dos términos, el término de descarga y el término de inmovilización. ¿Cómo clasificamos a las cargas? Si estamos diciendo que el hueso no tiene carga, está en descarga, ¿qué son las cargas? Tenemos tres tipos de cargas: las cargas dadas por la fuerza de reacción de la Tierra, la fuerza de gravedad y la fuerza dinámica. La fuerza de reacción de la Tierra es la fuerza ejercida por la Tierra como de atracción cuando un cuerpo está en reposo y que esa fuerza de reacción, cuando el individuo se moviliza, se altera y se genera una aceleración hacia adelante. Por ejemplo, en los dibujitos animados que hemos visto muchas veces cuando un auto acelera en su tránsito, que vemos que las ruedas delanteras van hacia adelante, bueno, esa es la tendencia generada por la Tierra en cuanto al apoyo que tiene ese cuerpo. La fuerza de gravedad, conocida por todos, por supuesto, es la fuerza de atracción ejercida por la fuerza de gravedad propiamente dicha y que a mayor altura de caída de un cuerpo es mayor el impacto que se ejerce, obviamente. Y la fuerza dinámica está representada por el tono muscular, es decir, por un músculo sano, anatómica y funcionalmente. Eso es lo que le da una fuerza dinámica al músculo. Ahora, ¿cuándo está descargado? Mejor dicho, para que se descargue tenemos que conocer los tipos de cargas. ¿Cuáles son las cargas? Cargas de cizalla, por ejemplo, o lo comparan como el movimiento que hacen las tijeras cuando se está cortando un elemento, ¿sí? Ese es el movimiento de cizalla. El otro movimiento es de tensión, es decir, cuando una persona está corriendo, quita el punto de apoyo, la reacción de apoyo positivo sobre el piso, esa es tensión. Torsión, por ejemplo, que ejecuta una persona, un jugador de fútbol. Flexión, esta chica es elástica prácticamente por el tipo de movimiento que realiza. Y la compresión, contraria a la tensión, es cuando se apoya el pie o el cuerpo sobre una superficie plana. La descarga es todo lo contrario, es decir, no hay cizalla, no hay tensión, no hay compresión, no hay flexión y el hueso sufre. Y la inmovilización puede ser por patología, pacientes con enfermedades neuromusculares, pacientes con lesiones de la médula espinal, que es lo más común, inmovilidad voluntaria, que no es tan voluntaria específicamente cuando hay problemas emocionales y psiquiátricos, sedentarismo, inmovilidad por cambios mecánicos ambientales como vuelos espaciales, que son los pacientes, las personas que más están estudiadas. ¿Y cuál de las cargas se altera especialmente en cada tipo de inmovilización? Por ejemplo, en la inmovilidad por patología, obviamente la fuerza de gravedad no está involucrada. Sí disminuye muchísimo la fuerza dinámica. En vuelos, perdón, en la sedentarismo de presión hay una leve disminución de la fuerza de gravedad o del efecto de la gravedad y la disminución de la fuerza dinámica. Y en vuelos espaciales sí es muy marcada la disminución del impacto de la fuerza de gravedad, obviamente, porque esta gente está volando en el espacio, y de la fuerza de reacción de la Tierra. Y la fuerza propia dinámica de su tono muscular está relativamente conservada. Ahora, ¿por qué sufre el hueso cuando no tiene carga mecánica? Esto lo voy a, no se asusten, lo vamos a repasar rapidísimamente, tan solo para mencionar que de hecho es harto conocido este proceso de
resorción y formación óseas ocurre en el hueso en las distintas etapas de la vida, etapa de quiescencia, de activación, de resorción, de formación, de mineralización, dependiendo de qué hueso estemos hablando, pero sí tenemos que saber, para poder comprender un poquito esta remodelación, que ante un microcrash o una microfractura se activa este proceso de resorción, de degradación, de participación de hormonas locales, etcétera, para renovar, acá está ampliado el dibujito, la formación de hueso, primero el depósito de matriz osteoide y luego la mineralización, que varía si estemos hablando de hueso cortical o de hueso medular, o de hueso, perdón, trabecular. Entonces, las hormonas locales y factores locales liberados en este proceso de formación y resorción ósea, y en especial el osteocito, son quienes transducen la carga que recibe el hueso en una señal bioquímica. Entonces, el osteocito es considerado el modulador, sensor y transductor del proceso de remodelación ósea por medio del mecanostato óseo para diseñar un hueso biomecánicamente eficiente. Bueno. Este es el osteocito, este es el mecanostato óseo. Ante una carga se genera una señal mecánica sobre el tejido óseo que se transforma en una señal química. Este es el osteocito, ¿verdad? Esta señal química favorece la remodelación ósea. Es como si se tratase de un traje a medida, donde la base, la profundidad es el hueso y el traje es el tejido que ejerce carga sobre ese hueso. Entonces, la remodelación es el proceso de conversión de fuerzas mecánicas externas en respuesta a bioquímicas óseas que afectan fundamentalmente el metabolismo óseo. Ahora, ¿por qué de nuevo sufre el hueso cuando no hay carga? Si no hay carga, no hay señal mecánica. Si no hay señal mecánica, no hay señal química. Si no hay señal química, no hay remodelación ósea. Si no hay remodelación ósea, hay apoptosis osteocitaria. Por otro lado, tampoco se asusten porque va muy rapidito, tenemos la vía de señalización del Wnt, que es sumamente importante en hueso y en otros tejidos. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando la vía del Wnt está activada, lo que se genera es inhibición de una glucógeno-sintetasa quinasa, no importa una enzima, la cual permite la presencia de la subdivisión de la beta-catenina, factores de transcripción, que lo que hacen es favorecer, no me estaría dejando acá, la diferenciación de osteoblastos. Ahora, el osteocito también, medio maldito, produce otra sustancia que es la esclerostina, o sea, es el mecanosensor, pero a su vez produce la esclerostina. ¿La esclerostina qué es? La que tenemos aquí dibujadita y aquí en la membrana celular, que haría ¿qué cosa? Generaría inhibición de la disponibilidad de estas beta-cateninas al inhibir la unión, la activación de la vía del Wnt e inhibiría la función de los osteoblastos. Desde el punto de vista clínico, bueno, ahí está el maldito que tiene dos funciones, el osteocito, producción de esclerostina y a su vez sensar y formar parte del tejido óseo. Se ha demostrado que el ejercicio físico inhibe de manera importante, hay muchos trabajos que están demostrando esto, la unión de la esclerostina a este receptor del Wnt. Por ende, se sugiere que los pacientes hagan ejercicio físico para favorecer la diferenciación de osteoblastos y favorecer la formación ósea. ¿Qué representa la ausencia de carga mecánica? Desde chiquitos en medicina nos dijeron que la estructura dependía de la función y la función de la estructura de un órgano o de un tejido. Aquí tenemos una vértebra de características aparentemente normales, una con osteoporosis y otra más afectada por osteoporosis. ¿Y qué ocurre? Que a través de esta técnica de tomografía computarizada periférica de alta resolución se puede ver la densidad volumétrica y la microarquitectura ósea y también se puede comprobar, no por esta técnica, sino por la funcionalidad
que al no tener una estructura apropiada, la vértebra deja de cumplir su rol. Si una vértebra sana soporta más de 1000 kilos, una vértebra osteoporótica 120 kilos, se constata la alteración de su eficacia. Y como si fuera poco, por otro lado, encima, el músculo se comunica con el hueso a través de un montón de factores solubles. Es lo que denominamos diálogo o comunicación, diafonía músculo-ósea, en donde el músculo y el hueso trabajan de manera sincrónica. Ya no es lo que se decía antes, que el hueso actúa como palanca y el músculo como polea, solo como efecto mecánico, sino que hay una gran comunicación entre ambos tejidos, a punto tal que músculo genera estimulantes de la formación ósea, por ejemplo, iricina, albaiba, musculina y otras sustancias que favorecen la remodelación, y también produce algunas inhibitorias como la miostatina, que tienen efecto negativo, no vamos a entrar en detalles, sobre el hueso. Y al contrario, el hueso hace lo mismo con el músculo, estimula, por ejemplo, a la formación muscular o a la actividad de las fibras musculares a través de osteocalcina, Wnt3A, prostaglandina E2 y una actividad degradativa que es la acción del factor de crecimiento transformante beta o la mayor exposición de rank L. Y todo eso depende de edad del individuo, depende del ejercicio que se haga o no se haga, del ritmo circadiano de estrés y de otras situaciones particulares de cada individuo. Como la alteración muscular precede a la ósea, es fundamental prevenir el daño para retrasar la resorción ósea, que es característica en los modelos de osteoporosis por desuso que ya hemos mencionado y vamos a repasar de nuevo: reposo, microgravedad, neuromiopatía o vejez. Como se decía Juvenal, que después, en los primeros siglos después de Cristo, necesitamos una mente sana en cuerpo sano. En realidad no era así, pero bueno, se decía que había que orar para tener una mente sana y un cuerpo sano. Bueno, la tendencia actual, o lo que decimos nosotros, o al menos lo que digo yo, necesitamos que haya un hueso sano para que tengamos un músculo sano, y a la inversa también. Y traducido en palabras correctas, de todo lo que dijimos de lo molecular, yo puedo sintetizar las 3 o 4 placas anteriores en lo que el doctor José Luis Ferretti enunció muchas veces, diciendo que los huesos son lo que los músculos regionales quieren que sean y lo que las hormonas le permitan. Bueno, y ahora, ¿cómo abordamos a un paciente, que es lo que me pasó a mí desesperadamente, con osteoporosis por desuso? Obviamente hacemos el estudio del metabolismo fosfocálcico a través de la determinación de factores de formación y factores de resorción ósea. En modelos de sedentarismo marcado o de pacientes en coma, con coma neurológico o del tipo que fuese, se ha notado disminución predominantemente de la formación ósea. Y en los modelos de pacientes con lesiones neurológicas o musculares, en pacientes en microgravedad, en los vuelos espaciales, o también en pacientes postrados, predomina la resorción ósea. Entonces, en el equilibrio predominaría la resorción ósea. A través de distintos trabajos hay comprobación de que hay un terrible déficit de vitamina D3. Se ha comprobado hipercalciuria en ambos tipos de modelos, a punto tal de que algunos pacientes tienen hipercalciuria con nefrolitiasis, y algunos trabajos recontra avanzados científica y económicamente de otros países han medido la esclerotina, y la verdad que no se llegó a una conclusión con respecto a la misma. Si tenemos que sintetizar qué pasa con el metabolismo fosfocálcico u óseo de paciente con osteoporosis por desuso, debemos decir que hay alta resorción y baja formación óseas asociadas a hipercalciuria e hipovitaminosis D. Yo agregaría la palabra marcada. Bien, ahora va la siguiente pregunta. ¿Cuál opina usted de las siguientes técnicas sería ideal para el diagnóstico de osteoporosis por desuso? A, resonancia magnética nuclear. B, tomografía computarizada con ascónico, con C, la densitometría, o D,
la tomografía computarizada de alta resolución periférica. Iniciamos la votación. Bien, bueno, va ganando la densitometría Ana. Bien, También hay un perfecto. 39% que votó por el PQCT. Ajá. Eh, Bien encaminado, me parece que está. sí, creo que Avanza. uno vota también en función de las herramientas que tiene a mano, ¿no? Claro, exactamente. ¿Avanzamos? Bien, dale. Bien. Bueno, aquí tenemos los distintos estudios por imágenes, densitometría, tomografía computarizada y la tomografía computarizada de alta resolución. Aquí hay algunos modelos, no los voy a detallar, de patología o de ejemplos clínicos de estas patologías que generan osteoporosis por desuso. Por ejemplo, la enfermedad neuromuscular muy conocida como esclerosis múltiple. Acá le han puesto los dos extremos. Tenemos un jugador de fútbol y tenemos un paciente con esclerosis múltiple con la diferencia en su densitometría. Lo que no corresponde, pero la bibliografía lo marcaba así, está determinado honestamente el valor de T-score, que en realidad no correspondería, pero por lo menos no está citado el valor en esta bibliografía del Z-score. Aún así, viendo la densitometría ósea, claramente se puede ver la distinta calidad y numéricamente la alteración registrada en un paciente extremo ¿cómo es? De alto rendimiento y un paciente con una patología neurológica severa. Aquí tenemos otro ejemplo de una chica jovencita, 22 años, fractura de tobillo derecho, y en las siguientes imágenes, una tomografía de ascónico con lesiones osteolíticas. Aquí tenemos un corte coronal de esa tomografía y un corte sagital. La lesión es de la pierna derecha. Ustedes ven, tobillo derecho, perdón. Ustedes ven las lesiones recontraclaras, osteolíticas, tanto en la imagen de corte coronal como sagital, comparando con el miembro inferior opuesto, ¿sí? Que es lisito, limpito con respecto al lesionado. La densitometría ósea también tiene el valor de T-score. A los 8 meses después de la fractura marcaba una deficiencia o una disminución de la mineralización ósea, y no tengo la imagen porque no aparece en el artículo de la tomografía de alta resolución distal, también marcaba pérdida del hueso, tanto cortical como trabecular. Y lo de la microgravedad, que son los pacientes que están muchísimo más estudiados. Hay un montón de información, obviamente que escapan a la a la charla de hoy, pero bueno, vamos a tratar de decir lo más importante, al menos que se sabe, o lo más reciente. Lo más importante que yo recalque es que hay una gran pérdida o una gran descarga del esqueleto que genera pérdida de masa ósea, osteoporosis, hipercalcemia, hiperfosfatemia por la gran descalcificación que sufren estos pacientes, y entre todo lo que les ocurre hay una reducida carga muscular que genera atrofia muscular. ¿Dónde se lesionan más estos pacientes ni bien vuelven de esos vuelos espaciales y tocan tierra? Especialmente a nivel de columna, predomina el hueso trabecular, a nivel de pelvis, en toda la zona de pelvis, específicamente en cuello y en femoral y trocánter mayor, en todo el trayecto de tibia y en el calcáneo. Ahora, en ocasiones, y muy bien como votaron ustedes, información de densitometría no es suficiente. Y esto lo vemos claramente en este estudio publicado por el equipo de la doctora Sanqueta, donde está también participando el doctor Rubén Abdala, donde demuestran el severo deterioro de la microarquitectura ósea en una familia, en 3 mujeres de una familia con una neuropatía hereditaria. ¿Se acuerdan que recién cuando hablamos de la estructura anatómica dijimos que la nonaca era una miopatía? Bueno, la patología de la cual estoy hablando es la patología de Charcot-Marie-Tooth, neurológica, en la cual 3 mujeres tenían la siguiente alteración. Está recontrasintetizado, pero creo que
se va a comprender la idea que quiero transmitir. Teníamos una paciente, ahí admito a alguien que entró, de un caso 1 de 31 años, con fractura de rótula, que estaba en silla de ruedas y estaba tratada con denosumab. Otra paciente con una densito sin cambios, una paciente de 16 años, lo voy a ir mostrando acá, de 16 años, caída a repetición, también con Charcot y una densidad mineral ósea baja. Y la mujer de 44 años con Charcot, tratada con soledrónico, sin fracturas, pero en silla de ruedas. Y aquí les hice el resumen de la, o sea, el detalle de la edad: 39 el caso 1, 16 años el caso 2 y 44 años el caso 3. Y lo que tenemos que destacar es que, salvo el caso número 3, donde hay una gran alteración de la cadera total, la densitometría no marcaba gran deterioro mineral óseo. Ahora, cuando se les hizo en este trabajo la tomografía computarizada periférica alta resolución de tibia distal comparando con radio distal, si vieron, ustedes recuerden la densitometría con este Z-score, vieron que había, en el caso 1, de 39 años, un gran deterioro de la cortical y también de la trabecular de esta persona de 39 años, de esta mujer. En el segundo caso, la chiquita de 16 años no tenía gran compromiso cortical, pero miren el huecazo ahí de la trabécula, de la tibia. Y en el caso 3, la paciente de 44 años tenía leve deterioro de la cortical y marcado deterioro de la trabecular, ¿sí? El hueso trabecular. En conclusión, si bien la densitometría ósea puede ser útil en estas pacientes, las técnicas más específicas para evaluar la tibia y el radio en osteoporosis y por desuso son PQCT, como dijimos recién, y PQCT de alta resolución. ¿Cuál es el tratamiento? Y esto es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la fisiopatogenia es súper variada. Sí tenemos, digamos, concordamos en que necesitamos medir marcadores de resorción y formación ósea, que los de resorción están alterados fundamentalmente. Sí sabemos qué ejercicio físico sugerirle a los pacientes. Y sí, por suerte hay ensayos de modelos humanos y ongoing, en humanos y animales ongoing, que, bueno, son prometedores. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Ejercicio físico. Esto es lo que está más validado, es lo que mejor respuesta produce o lo más evidente, ver la funcionalidad o la respuesta o el rendimiento de estos pacientes, que son ejercicios de resistencia y terapia vibratoria. Ahora vamos a hablar unas palabras con respecto a eso. Estimulación eléctrica de músculo sóleo, cuádriceps y músculos dorsiflexores de tobillos, en algunos casos efectivos y en otros no tanto. Y el tratamiento farmacológico, que la verdad no tenemos mucho, al menos tenemos muchas drogas, pero no tenemos muchos trabajos que comprueben o que demuestren, mejor dicho, digamos, la efectividad de un único medicamento. Los resultados son variables, son muy poquitos los pacientes, o sea que tienen los estudios un diseño bastante pobretón, no valoran el impacto óseo y lo que hay principalmente son modelos de lesión medular. La bibliografía está llena de información respecto a lesión medular, perdón. Entonces, el ejercicio físico, se sugiere terapia de vibración permanente o intermitente, o sea, una placa de modo permanente e intermitente, de tipo de baja amplitud y de alta frecuencia, porque no pueden ser una vibración que a estos pacientes o que genere más daño. Se ha comprobado que genera más mejoría muscular que ósea. Estoy admitiendo gente, se me parece acá. Resistencia, ejercicio de resistencia de tipo aeróbica, caminatas, correr, etcétera. Obviamente adaptada a cada individuo según lo que pueda hacer. O fuerza muscular. Esto mejora tanto la calidad de hueso como el rendimiento óseo como el muscular. Y si se suman ambas tipos de ejercicios, ambos ejercicios, se potencia aún más el efecto beneficioso. Y parece que los ejercicios chinos, hay un montón de nombres raros, el Tai Chi es el único que me acuerdo, pero hay otros distintos tipos de ejercicios chinos que parecen ser los mejores
porque trabajan con la mente, con el equilibrio, con la emoción, etcétera, y se ve que mejoran el hueso, mejoran la adhesión de los pacientes, también tienen participación de actividad de tipo aeróbica y liberan todas estas sustancias que resultan ser beneficiosas para este tipo de pacientes, repito, dependiendo de cada tipo de lesión. Esto es muy individualizado y muy artesanal según cada paciente. Aquí tenemos, bueno, este es un artículo que salió relativamente hace poco en donde por bioingeniería, una forma de estimular a miembros inferiores con estimulación eléctrica, por supuesto, en pacientes que tienen lesiones de médula espinal, bueno, la verdad que el diseño, solo se los cuento acá entre nosotros, eran 20 personas sanas y una persona con lesión medular, pero simplemente es para graficar que, bueno, se está haciendo algo con respecto a que se hace de algún modo todo lo posible desde la bioingeniería para generar algún tipo de ayuda a estos pacientes que recordemos, la mayoría o se encuentran en silla de ruedas o se encuentran o tienen parálisis o algún daño neurológico y la verdad que su calidad de vida está afectada. Entonces, hay muchos trabajos que tienden a mejorar esa calidad de vida. Y la conclusión de este trabajo es que la configuración y velocidad del ergómetro afecta la carga de extremidades inferiores y debe estudiarse más a fondo en más remeros con lesión de médula espinal. Y deberían elaborarse protocolos de rehabilitación para estandarizar la configuración del aparato con el objetivo de mejorar la salud ósea. ¿Y cuál es el tratamiento antirresortivo? Antiosteoporótico, perdón. Y esto es lo que a mí me pasó. No sabía si dar ivandronato, si dar soledronato, si dar teriparatide, anabólico, si darle el denosumab o el romosu que actúa en trabécula, si darlo por vía oral o si darlo de modo inyectable. No sé qué opinan ustedes. La siguiente pregunta, o cuáles de los siguientes agentes osteoporóticos indicaría a un paciente con osteoporosis por desuso? Bien, va ganando, Ana, te comento el ácido zoledrónico, 52%. Bien. Después le sigue el denosumab, 31%. Y hay gente que votó por el teriparatida. Bien, bueno, Un popurrí. todos tienen un poquito de razón. Romo también tiene ahí 7% de participantes Perfecto, que votaron. perfecto. Bueno, vamos a ver qué hay en la literatura. Avanzamos. Bien. Farmacología. Vamos a empezar por los antirresortivos. Hay muchísimos trabajos, especialmente relativos a pacientes con lesión de médula espinal. Este, por ejemplo, habla del 2021, de pacientes a los cuales se les fue administrando pamidronato o soledronato y demostraron que habría una reducción temporal de la pérdida ósea en pacientes con lesión medular en la fase aguda. ¿Qué más demostraron? Que no había un gran impacto real en los huesos que soportan peso precisamente o carga, que es el fémur distal y tibia total, y que existe poca evidencia actual para respaldar la efectividad de bifosfonatos con el fin de atenuar o prevenir la pérdida ósea en este tipo de pacientes. Aquí tenemos otro trabajo, también reciente, con antirresortivos en los astronautas, ¿sí? ¿Qué comprobaron acá? Que las lesiones de los pacientes que han estado, la información en cuanto a tiempo de estar en el espacio es muy variable. Se dice que, por ejemplo, en un mes se pierde entre 0,9 a 1% de calidad ósea o de densidad mineral ósea. Es bastante variable, pero en muchos casos suele ser irreversible el daño y muchas veces hay pacientes que sufren fracturas. Bueno, de hecho acá dice que es necesario realizar una vigilancia activa
ante probables fracturas, tanto en astronautas activos como incluso los que están retirados, y que este proceso de vigilancia debe ser continuo y mantenerse a lo largo de la vida, porque puede persistir esta predisposición o esta facilidad para fracturarse a lo largo de la vida, aunque el paciente todavía, aunque la persona todavía no haga estos vuelos espaciales. El uso de bifosfonato, puntualmente soledrónico, ellos en este artículo consideran necesario que sea administrado en los pacientes que van a hacer, en las personas que van a hacer viajes de larga duración, porque tienen efecto beneficioso no solo en el hueso, sino también previniendo los cálculos renales, o sea, la nefrolitiasis. O sea, como que lo que sí está claro es que en estos pacientes que se sabe que van a volar, se hagan este tipo de tratamientos previos durante y post sus viajes. Seguimos con los antirresortivos y aquí tenemos al efecto del tratamiento del denosumab durante 2 años, también en individuos, en este caso, que es lo más común que dije al comienzo, con lesión de tipo medular. Este es un estudio prospectivo observacional. De nuevo vamos a lo que dijimos, el diseño de los trabajos, poquitos pacientes, 13, con lesión reciente medular espinal y con osteoporosis. Me salió mal. Notaron incremento de la densidad mineral ósea lumbar y femoral y reducción de los marcadores de resorción en este tipo de pacientes. Y se postula como una droga promisoria para el tratamiento en pacientes con lesión medular, pero requiere aumentarse el número de casos. Y el denosumab, durante 2 años, no solo previno la pérdida de masa, sino que incluso revirtió parcialmente dicha pérdida. Ahora vamos a los anabólicos. ¿Qué sabemos? Efectos del teriparatide y vibración sobre la masa ósea y la fuerza ósea en personas con pérdida ósea y lesión de médula espinal. Como ven, son casi todos los trabajos relativos a lesión de médula espinal del 2018, que demostraron que 1 año de tratamiento con este anabólico demostró un incremento de la densidad de la columna lumbar, pero mejoría moderada en rodilla y en cadera, y que cuando lo prolongaron con 2 meses de tratamiento con terapia de vibración o sin ella, o sea, con teriparatide, con terapia vibratoria o sin ella, sí mejoró la densidad mineral ósea a nivel de cadera, que es la zona donde se soporta carga, y mejoró también el efecto anabólico cortical a nivel de rodilla. De nuevo, las limitaciones del trabajo es el bajo número de pacientes y los hallazgos que, bueno, no son tan concluyentes. Bueno, si decimos que el osteocito produce la esclerostina, que no sé por qué me sale lenta, la esclerostina, que la esclerostina inhibe a los osteoblastos, por lo tanto inhibe la formación ósea, estimula a los osteoclastos, que estimulan la resorción ósea, pues si inventemos un anticuerpo que anule a la esclerostina, que evite esta acción sobre blastos y clastos, es decir, aumente la acción de blastos, disminuya la acción de clastos, teniendo un efecto dual. Y bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando del famoso romosozumab. Y aquí este trabajo del 2021 trató de demostrar esto, que el tratamiento, los mecanismos y la aplicación clínica de anticuerpo antiesclerotina en pacientes con osteoporosis. Era todo promisorio, pero fue demostrado en animales de experimentación. Ahora, es muy prometedor. El romosozumab es un anticuerpo con la esclerostina que su rol es promisorio en el tratamiento de osteoporosis por desuso, aunque se requiere continuar con investigaciones clínicas en humanos. Bien, hay un montón de información. Lesión de médula espinal y ácido soledrónico, bueno, anticuerpo antiesclerotina y lesión de hueso trabecular, anticuerpo antiesclerotina y abaloparatide en ratas hembras,
Más recientemente, bueno, una proteína morfogenética ósea que actuaría mejorando la osteoporosis por microgravedad, por desuso por microgravedad, modificando el factor de crecimiento transformante beta, la activación de mi canales de conexina, todo esto a nivel básico, experimental, descifrando el microRNA, qué participación tiene en todo este mecanismo de microgravedad. Y finalmente, bueno, las señales mecánicas que hacen que, bueno, el hueso sufra menos en estos pacientes con osteoporosis. Y la verdad que cuando se sienta a leer la literatura disponible, llega un momento que medio que se encuentra perdido y tiene que hacer una revisión nuevamente para hacer una síntesis para aplicar en la clínica lo que aprendió e individualizar el tratamiento en cada paciente. ¿Cómo evolucionó nuestra paciente? Repito rápidamente. La paciente tiene muy baja adhesión, por ahí llama por teléfono. Yo la llamo más a ella de lo que ella me llama a mí, por razones económicas también, porque carece de obra social. O sea que es muy difícil, yo estoy pendiente de ella y ella de mí, pero por ahí no podemos concretar estudios y actualizarlos y hacemos lo que podemos. Entonces, tiene muy poca adherencia a controles médicos, se siente mejor, yo creo que es porque mejoró el hipotiroidismo que tenía, no ha sufrido fracturas, normalizó parámetros bioquímicos de calcemia, fosfatemia, vitamina D, calciuria, eso sí lo hemos podido hacer bajo la paratormona. Empezó a cuidarse un poquito más, hace fisioterapia personalizada, individualizada, continuó el calcio y la vitamina D farmacológica, nunca pudo dejar el tabaco, no pudo comenzar tratamiento psicológico y tampoco nunca pudo comenzar denosumab, que la idea, bueno, inicial era darle el denosumab. Y repasamos cuál era la densitometría del 2022, que es la primera que le hicimos, y la del 2024, que es la última que le hicimos, y la verdad que no, está en chiquito porque no me alcanzó el espacio, no hay grandes cambios al respecto, significativos. ¿Qué podemos concluir? La osteoporosis por desuso comprende varias situaciones clínicas de descarga mecánica o inmovilización patológica, bueno, las que hemos mencionado, reposo en cama, vuelo espacial, lesión de médula espinal. Es un tipo de osteoporosis secundaria multifactorial caracterizada por baja masa ósea, mala calidad ósea y un mayor riesgo de fractura por fragilidad. La fisiopatogenia es muy variada y muy compleja. Pareciera que, o sea, está demostrado en realidad que hay falla de los osteocitos como mecanos sensores de remodelado óseo. No hay una única opción terapéutica farmacológica. El estímulo mecánico, como el ejercicio, terapia vibratoria, estimulación eléctrica, podrían ayudar, pero no son suficientes. Los antirresortivos y anabólicos se usan especialmente en lesiones medulares, en pacientes con fractura y como prevención en microgravedad. No se usan como preventivos en pacientes que tienen osteoporosis severa, pero que no tienen fracturas. Y es salvo en los astronautas. Y existen estudios en curso con romosozumab en modelos animales y humanos. Y nada más. Muchas gracias. Bien, excelente, Ana. La verdad que excelente tu Gracias. revisión bibliográfica. Yo quería acotar y hacer algunos comentarios. Sí, claro. Eh, Uno con respecto a la densitometría que vos mostraste. El hueso, todos sabemos que el hueso cortical es muy difícil de moverlo. O sea, cuando uno prueba un tratamiento osteoactivo, sabe que va a aumentar la densidad mineral ósea y va a ir a buscar en hueso trabecular, ¿no? Ve columna lumbar, ve cómo se modifica, cómo aumenta, inclusive en los estudios pivotales, el incremento que uno observa en la densidad mineral ósea es a predominio de hueso trabecular porque es un hueso metabólicamente activo, que responde muy bien al recambio óseo, ¿no? Y el hueso cortical es muy difícil de moverlo, porque es un hueso más compacto, denso, con menor porosidad. Sí, cuando uno ve estas patologías por desuso o neuropatías o donde se ve comprometida la gravedad, ve cómo también se va afectando ese hueso cortical.
Por eso vemos densitometrías que tienen alterada DMO en cadera total. Ese hueso que es tan difícil de mover, sí se mueve gradualmente en las patologías por desuso. Ese es un comentario y En ese es el este, ese es el sí, fundamento del extreme. Por eso cuando uno exacto, pide un PQCT o una tomografía computada cuantitativa de alta resolución, evalúa dos tipos de dos sitios anatómicos. Una con carga, como la tibia, y una sin carga, como el radio. claro, Ese es el fundamento de evaluar en esas dos regiones claro. con PQCT. Por eso en el trabajo de ustedes, de ahí con la doctora Sancheta, se mostraba claramente en esta paciente con Charcot-Marie-Tooth que la densitometría, bueno, la alteración severa de la tibia con respecto al radio, que nada que ver, que estaba absolutamente Sí. sano. Y también voy a mencionar otro proceso que es el modelado óseo. Nosotros tenemos dos procesos, uno de remodelado, donde interactúa tanto la formación como la resorción de manera acoplada. Eso es remodelar, cambiar un hueso viejo por un hueso nuevo. Pero cuando no existe ese acople entre la formación y resorción y se dan en sitios anatómicos diferentes o en lugares diferentes, a esto se le llama modelado óseo. Y ese modelado óseo es darle forma y tamaño al hueso. Y eh, cuando tiene desuso, cuando se dan estas patologías por desuso, lo que se ve afectado es principalmente el modelado óseo. Por Ujú. eso, nada, en descargas pasa esto. Bien, Em, bueno, eso quería acotar. Con respecto a los estudios clínicos, y esto siempre digo cuando doy alguna presentación, Ana, que la mayoría de las veces nuestros pacientes caen por fuera de la guía. La mayoría de las veces. O sea, la, la guía es algo estructurado, bonito, donde el paciente casi perfecto, por así decirlo. Pero la mayoría en la práctica diaria tiene otras patologías, otras comorbilidades y nuestros pacientes no se incluyen en esa guía de práctica clínica, ¿no? Por lo tanto, sí, es muy diga. difícil encontrar evidencia o estudios con un alto nivel de evidencia en este tipo de patologías poco frecuentes. Y ahí es donde vas a leer o reportes de casos, series de casos, estudios observacionales y no precisamente un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en estas Claro. patologías. Sí, aparte cada patología es distinta según cada individuo. O sea, un paciente con lesión medular espinal puede ser distinto a otro paciente con lesión medular espinal. O sea, dentro Mm. del mismo tipo de patología puede variar de un individuo a otro. Entonces, es como que no hay un número suficiente de casos de cada tipo de modelo de osteoporosis por desuso como para sacar conclusiones definitivas. Pero bueno, está bueno por ahí saber que uno cuando opta por algún tipo de tratamiento no está haciendo mal, teniendo una orientación de lo que se hace en el mundo y bueno, como vos decís, adaptando su propio criterio a lo que dice la literatura. Así es. Veamos si hay alguna pregunta entre los participantes. Tienes muchas felicitaciones, Ana. Gracias, gracias Eh, a todos. ahí pregunta María Eugenia si en Córdoba hacen PQCT. Que yo sepa, no. No Mm. sé si hay alguien en el auditorio de Córdoba que sepa si lo están haciendo, que yo sepa, no. No, tal vez haga QCT, Claro, el QCT común sí, QCT pero sí, el pero de no el alta periférico. resolución no. No, Tengo no, entendido no. yo. No, no, el único lugar donde creo que lo están haciendo aquí es aquí en Buenos En Aires, en Buenos Capital Aires. Federal. Sí, Caro te dice felicitaciones, muy buena presentación. María del Gracias. Mar Montesinos también, Mariana Rama. Gracias a todos. ¿Alguna, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer alguno de los participantes? Podemos Ay, abrirle el micrófono si alguien quiere comentar. o quedó claro o no se entendió nada. No, quedó claro, Ana. La importancia de la actividad física, ¿no? Sí,
el Bueno, de la movimiento. esclerostina esa, más claro imposible, ¿no? El efecto del Mm. ejercicio sobre inhibir la esclerostina. Ahora Hay tenemos un, que ver también hay un modelo animal donde son ratones que están suspendido de la cola. y que, a los cuales se le administra glucocorticoides, inducen una miopatía esteroidea y luego le administran iricina. Y a ese Ujú. modelo animal donde, seguro lo leíste, donde le administran Sí, iricina, se ve cómo aumenta la densidad mineral ósea o cómo previene la pérdida de la densidad mineral ósea exacto, de sí, esa sí. osteoporosis inducida por glucocorticoides. Hay innumerable cantidad de artículos, es increíble lo que hay de básico con respecto más que todo a lesión medular inducida, por supuesto, en Mm. animales, ¿no? Bien, ahí María Eugenia Márquez dice que quedó claro. Bueno. Angie también. Ana, Ana, Sí, Tuchi. Hola, sí, Tuchi. hola, ¿cómo estás? Bien. Te, te felicito, hermosa tu Gracias, presentación. gracias, Tuchi. Fuera del estudio del metabolismo óseo que mencionaste a esta Sí. paciente, ¿les pedís regularmente los marcadores de formación y resorción? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, vuelvo de nuevo, el caso fue un disparador, pero se me hace sumamente dificultoso poder avanzar con ella. Creo que en alguna de las placas, ahora no sé cómo hacer para volver, tenía, no sé si las puse o no, pero como nunca, los marcadores de formación y espérate, el beta cross lo tenía normal y la fosfatasa normal, la fosfatasa calina, pero no hubo ningún otro cambio porque nunca inició un tratamiento antiosteoporótico. O sea Claro. que lo único No que podés cambió. verla, claro, no podés ver digamos, cómo se comporta. No, no, no. Lo único que pude ver es que mejoró la vitamina D, bajó la PTH, mejoró la calciuria, pero por el aporte de calcio y vitamina D, pero no, nunca pudimos comer, siempre estábamos en el amague del denosumab y no, o le rebotaban la obra social. Es un problema. Lo bueno, que lo mismo, tienen que tener cuidado. Es que no tiene fracturas, pero andás a ver si se moviliza en el baño o cualquier movimiento que haga, en cualquier momento puede generarse una fractura y es terrible. Gracias, Anita. No, gracias a vos, Tuchi. ¿Hay alguna pregunta, Sana? Eh, bien. Una de Luis Gómez, de Tucumán. Cuando indican ejercicios en pacientes con trastorno de la motilidad severa, ¿se refiere a ejercicios pasivos? Ejercicios pasivos, sí. Y sumamente controlados. Por lo que yo leí, necesitan una asistencia permanente y controlado y con un manejo integral del paciente. O sea, jamás por supuesto, digamos, están permanentemente controlados. Yo me estoy refiriendo solamente a pacientes con lesiones de médula espinal. No tengo información, por ejemplo, en esta chica de Nonaca, que es una patología recontra rara, pero sí, lo que hay mucha evidencia de que ha mejorado mucho es el ejercicio, estos ejercicios chinos, de ejercicios chinos puntualmente, y la terapia de vibración. El tratamiento en plataforma vibratoria ha sido bastante efectivo. El único que han, no salen caminando los pacientes, pero por lo menos mejora la calidad ósea, pero no, bueno, ahí lo mostré, no tanto la masa muscular. Bien. Hay otra pregunta de María Lorena Bonomo. Miopatía de Duchenne y Sí. corticoterapia prolongada. Lleva más de 10 años con risedronato mensual con buena tolerancia. ¿A qué lo rotamos? Generalmente, cuando están con corticoides, por lo que yo he leído, se trata de utilizar anabólicos, teriparatide, ¿sí? Y bueno, depende de la edad del paciente y de la expectativa de vida. Sabemos que la enfermedad de Duchenne es bastante complicada, se presenta en pacientes jóvenes y encima de la enfermedad de Duchenne
se le suma el daño neurológico muscular a la administración de glucocorticoides. O sea que se le suma a la patología de Duchenne de base el daño que genera la administración de glucocorticoides que todos los pacientes reciben por esa enfermedad. Entonces, generalmente se sugiere el anabólico. Eh, algunos dicen 2 años, otros, porque bueno, no está autorizado por más de 2 años, el teriparatide. Algunos se animan a 3 años y después volver o al Soledro o al denosumab. Bien, sí, por suerte actualmente hay ensayos clínicos en fase 2 para enfermedad de Duchenne y bueno, terapias promisorias. Sí, para este también, para Nonaca, pero están como estancados. Están algunos en fase 2, otros en fase 3 y están ahí como medios. O sea, Sí, para tratar la patología, ¿no? De la miopatía. sí, sí. Siempre considerando la expectativa de vida, ¿no? De Sí, acuerdo a la literatura, puede variar entre los 20 y 30 años claro. para enfermedad de Duchenne. Claro. Y bueno, esta chica ahora debe tener 43 y ya hacía 6 años que tenía el problema. O sea, a los 35, 34, 35 años empezó con estar sentada en una silla de ruedas. La verdad que la cuestión emocional de estas patologías, tanto para el profesional como para los pacientes, es terrible. Bien. Bueno, creo que estamos, Ana, en función del tiempo. Bueno. eh, ahí dejamos que Romy eh, salude en representación de FACEN. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias de verdad por tu presentación súper clara. Gracias, no sé si está Eduardo Cohen también conectado. Agradecerle a él como presidente de Córdoba. Bueno, a vos, Rubén, también por tu coordinación y por tus aportes. Y bueno, ya los más de 130 participantes que estuvieron hoy presentes. Bueno, nos encontramos en noviembre, 25 de noviembre. El próximo Ateneo a cargo del Departamento de Neuroendocrinología, junto a la filial de Neuquén y Río Negro. Así que, bueno, seguimos en contacto y todos a hacer actividad física ahora. Nos vamos a hacer unas clases de Tai Chi. Tal cual. Bueno, Muchas buenas noches gracias, a Rubén, todos. y Chao, a chao. Romina y a todos los que están presentes. Gracias.